En este video voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual y si realmente es adecuada para tratar la desregulación del sistema nervioso y todos estos síntomas crónicos que vienen con ella. Mi nombre es Tom Lemmon y yo soy naturópata especializado en el sistema nervioso. Yo mismo padecí del síndrome de fatiga crónica, al final logré recuperarme y ahora ayudo a otras personas también a tratar sus síntomas crónicos o misteriosos a través de mi programa Renacer. ¿Por qué quise hacer este video? Porque algo muy frecuente con lo que me encuentro es que personas cuando les digo, ok, ¿qué ya has hecho para tal vez regular tu sistema nervioso? Me dicen, bueno, yo he hecho terapia cognitivo-conductual, o sea, porque es una terapia de la psicología moderna que es muy frecuentemente aplicado tanto para la ansiedad, la depresión y también fobias. Entonces dije, ok, en vez de siempre repetir lo mismo, déjame hacer este video y también a las personas poder enviarles este video, ¿ok? Tengo aquí el iPad para poder hacerlo todo un poco más visual. Ok, entonces estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual para alguien que tal vez no la conoce de forma muy simplificada. Ahora explicado. Cognitivo, ok, podemos pensar en justamente esto, ¿no? Pensar, cognición. Conductual, podemos pensar en hacer, en nuestro comportamiento, ¿ok? Y básicamente la terapia cognitivo-conductual se enfoca mucho en la parte cognitiva, en la parte de nuestros comportamientos y por ende dice, ok, dependiendo cómo pensamos y cómo nos comportamos, eso también de esto resulta cómo nos sentimos, ¿ok? Hasta ahí muy bien y te quiero mostrar ahora también el posible beneficio que puede tener la terapia cognitivo-conductual cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso y en la segunda parte del video te voy a explicar las limitaciones y por qué a algunas personas sinceramente he visto que les podría perjudicar. Ok, déjame explicártelo. Ahora vamos a hablar primeramente sobre esta parte de pensar, ¿no es cierto? Ahí trabajamos mucho, o la terapia cognitivo-conductual trabaja mucho en romper falsas creencias, en crear nuevos patrones de pensamientos. Y esto, en verdad, de cierta manera nos puede beneficiar para este camino de recuperación cuando tenemos síntomas crónicos con una condición especial. Y esa condición normalmente no sucede. Déjame explicártelo. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una desregulación del sistema nervioso, tienes un sinfín de síntomas que lo acompañan. Si eso es algo nuevo para ti, ve mis otros videos del canal de YouTube porque lo explico en detalle. No me voy a repetir ahora aquí, ¿no? Pero síntomas, una lista de síntomas, desde fatiga, dolor, desnivel mental, mareos, sensibilidad, un gran sinfín de síntomas. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos estos síntomas dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Como nosotros, nadie nos explica bien el origen de esos síntomas, cómo revertirlos, a veces nos instalan más miedo ciertos médicos alternativos o nos instala más miedo la medicina convencional con diagnósticos de síndromes que no tienen cura, pero al final síndrome es solo una agrupación de síntomas que no tienen ninguna causa, ninguna causa, ¿no? Entonces obviamente no puedes sanar algo de algo que no entiendes, pongámosle así. Entonces normalmente tienes síntomas, tu cuerpo, o sea, mejor dicho, tiene síntomas y tu cerebro crea ahora muchas historias aquí en tu mente, muchos pensamientos, historias sobre esos síntomas, catastrofizando, preocupándonos, siendo muy hipervigilante. Todo, muchas cosas suceden ahí a nivel del cerebro, ¿ok? Y esas historias al final lo que crean es más miedo, ¿ok? Crean más sensación de miedo en nuestro cuerpo y al final este miedo, por ende, nuevamente va a crear más síntomas. Ahora, si no entiendes cómo este paso de miedo, como el miedo, a ver, ¿por qué no me deja cambiar lo rojo? Porque este miedo aquí puede crear síntomas y eso es algo nuevo para ti, entonces ve mis videos donde te explico en detalle cómo nuestro sistema nervioso, cómo la percepción de peligro y está atrapado en constantes estados de alerta causa síntomas. Ahora,
con la terapia cognitivo-conductual, con el gran pero de que hemos aprendido sobre el sistema nervioso, hemos aprendido sobre la neurociencia del dolor, hemos aprendido sobre la neurociencia de la fatiga, entendemos, oye, no estoy roto, todos estos síntomas vienen de mi sistema nervioso. Si ya he logrado esto, la terapia cognitivo-conductual sí me puede ayudar de romper estas historias por acá, por ende generar menos miedos y por ende generar también menos síntomas. Mira, puedes verlo de esta forma. Tú tienes por aquí síntomas. ¿Por qué no me deja dibujar? Aquí. Tienes síntomas, ¿ok? Estos síntomas, esta información sensorial llega a tu cerebro inconsciente, a tu amígdala. Es el área de tu cerebro que determina si estás en peligro. Esta amígdala chequea un momento con tu mente consciente, con la corteza prefrontal. Oye, realmente debería tener miedo. Y aquí normalmente, como no entiendes la causa de tus síntomas, entras en estas historias básicamente de miedo. ¿Ok? Hipervigilancia, preocupación. Por ende, la mente consciente dice, no, estamos en peligro, tenemos esos síntomas son un gran problema, estoy chequeando mi cuerpo todo el día para ver cómo estoy. Eso nuevamente avisa a nuestra amígdala que sí estamos en peligro y por ende la amígdala es lo que controla en gran medida nuestro sistema nervioso de lucha-huida, activa el sistema nervioso de lucha-huida, eso también activa el sistema inmunitario sobre reacciona causando inflamación o la hipersensibilidad a estímulos y todos esos sinfín de síntomas y por ende tenemos nuevamente más síntomas. Entonces eso es como que un ciclo vicioso, ¿no? Ahora, si vemos, si nosotros hemos obtenido ya ese conocimiento sobre la neurociencia del dolor, la neurociencia de la fatiga, la neurociencia de todos esos síntomas, aquí de cierta manera, aplicando principios de la terapia cognitivo-conductual podría romper, digamos, este ciclo vicioso. ¿Ok? También, eso es la primera parte de pensar. Ahora, a nivel de hacer, a nivel de comportamientos, aquí de cómo yo me comporto, ¿no? O sea, mira aquí, hacer, porque dice cognitivo-conductual, ahora vemos la parte de conductual. La terapia trabaja mucho con algo que se llama exposición gradual, ¿ok? O sea, básicamente gradualmente exponiéndonos a nuestros detonantes. Esto de igual forma sí es importante cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso, especialmente cuando tenemos síntomas como fatiga, también dolores, pero aún más importante para los síntomas de la fatiga, donde no queremos sobrepasarnos completamente y abrumarnos con la actividad, sino exponernos gradualmente, ver cómo reacciona el cuerpo y de esta forma gradualmente aumentar nuestra actividad. Entonces, estos son dos principios que sí son beneficiosos de la terapia cognitivo-conductual y si lo combinamos la terapia cognitivo-conductual con toda esta rama de la neurociencia del dolor y de los síntomas, puede ser algo muy beneficioso. Ahora déjame explicarte el gran pero, por qué veo y por qué te dije al inicio, porque algunas personas en verdad podrían empeorar. A ver, mira, no quiero sobrecomplicarlo, puedes imaginártelo de la siguiente forma. Tú puedes dividir tu cerebro en dos áreas de forma muy simplificada. Al lado izquierdo aquí tienes el cerebro superior, el cerebro que piensa, que analiza, es básicamente la corteza prefrontal. O sea, siempre cuando tú piensas algo o haces algo de forma consciente o haces un comportamiento, dices tengo sed y coges el agua, toda esta corteza prefrontal. Todas esas funciones también ejecutivas. Y tienes un cerebro de supervivencia. Se podría decir un poco, ¿no? Esto aquí es como la parte consciente y eso es una parte un poco más inconsciente, ¿ok? Que es el cerebro que carga más las sensaciones, las emociones, que también este cerebro aquí, que es muy importante, el cerebro de supervivencia, este cerebro controla el sistema nervioso autónomo. Y cuando hablamos de una desregulación y cuando hablamos de un sinfín de síntomas crónicos, hablamos de una desregulación del sistema nervioso autónomo. Es decir, que el cerebro de supervivencia controla el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una desregulación del sistema nervioso autónomo,
¿a qué nos referimos? Al final, ¿qué es lo que... a ver, lo voy a poner aquí. Una desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Es una relación antagonística entre estas dos partes del cerebro. No puedo escribir tan rápido. Me cuesta. Ok, entre esas dos partes del cerebro. Y cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso, es básicamente estas dos áreas del cerebro, no es el cerebro izquierdo o derecho, eso es otra cosa, no es solo de forma visual, lo indico de esta forma. El cerebro superior que piensa no está en armonía con el cerebro de supervivencia. Hay en general como dos tendencias. A veces tenemos aquí una tendencia de que el cerebro de supervivencia, ¿ok? Domina, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, por Dios? Ok, el cerebro de supervivencia abruma el cerebro superior, es decir, que cuando tenemos flashbacks nos abruma constantemente las emociones. Eso es una posible tendencia de esta digamos, de esta no tener esta armonía. Y la otra es que tenemos el cerebro superior que domina, que inhibe, que reprime toda la parte emocional, toda la parte de sensaciones. Y eso también es una desregulación del sistema nervioso. Y te voy a decir esto veo todos los días con las personas que están también dentro de mi programa Renacer. Muchas veces las personas que desarrollan una desregulación del sistema nervioso, que desarrollan un sinfín de síntomas crónicos, en sí muchas veces son personas muy racionales, muy perfeccionistas, muy autoexigentes, a veces, ¿no? Logradores, personas tipo A. Entonces son personas donde normalmente ya hay una dominancia del cerebro superior que domina, inhibe, reprime toda la parte sensorial, toda la parte de emociones del cuerpo. Se podría también decirlo un poco así. Se podría decir que el cerebro de supervivencia es nuestro cuerpo, porque son sensaciones, emociones que sentimos en el cuerpo, y el cerebro superior es nuestra mente. ¿Okay? Entonces son personas muy mentales que viven muy aquí arriba, siempre viven aquí en la mente, pero no están tan conectados realmente de su cuerpo, al menos no de forma tan sana, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema con la terapia cognitivo-conductual? Que puede empeorar la desregulación a reprimir aún más toda la parte de sensaciones y emociones del cuerpo, al enfocarse mucho solo en la parte de creencias, de pensamientos, de cómo reaccionamos, ¿ok? Esto pasa muchas veces y esto puede resultar en un incremento de síntomas. Porque al final, cuando hablamos de la regulación del sistema nervioso, hablamos de a dónde vamos. Vamos a poder relacionarnos con tus sensaciones, y en esto incluimos también las emociones, relacionarnos con ellos, con presencia, con validación, con aceptación, con contención, y esto es lo que inicia la autorregulación y genera seguridad interna, ¿ok? No es dominando tus sensaciones, ¿ok? No es que vas a dominar tu cuerpo. Muchas veces queriendo dominar el cuerpo, así es como enfermas. Yo era así. Yo decía, vivo aquí arriba y tengo un cuerpo y este cuerpo no me hace caso básicamente y estaba empujando y así desarrolla también todos esos síntomas crónicos, ¿ok? Entonces, eso sí es un problema. Ahora, otro factor que te voy a decir que lo que veo es muy común es lo siguiente. Cuando hablamos de regular el sistema nervioso, hay un tipo de regulación que sí puede ser beneficioso a nivel mental. Yo no niego que hay un beneficio en esto para ciertas personas, en especialmente cuando nos acordemos un rato de esta imagen aquí, para las personas donde constantemente les abruman sus emociones, ¿ok? Tener más acceso al cerebro superior, a poder tomar un poco distancia, analizar las cosas, verlo de otra perspectiva, romper creencias, sí es beneficioso porque activas esta corteza prefrontal, este cerebro superior, porque estás constantemente inundado, abrumado por emociones, ¿ok?
Y esto es básicamente 20% de la regulación. Cuando hablamos de técnicas de regular el sistema nervioso, 20% pueden ser técnicas donde utilizamos el cerebro, la mente para regular el cuerpo. Pero 80% de la regulación del sistema nervioso es un proceso de abajo hacia arriba, ¿ok? Es un proceso donde trabajamos con prácticas somáticas, relacionándonos con nuestro cuerpo, donde trabajamos con, yo aquí para escribir no soy mejor, neurología funcional, por ejemplo, ¿ok? Ejercicios polivagales. Trabajamos con los estados del cuerpo, trabajamos modificando físicamente esos estados de supervivencia para señalizar más seguridad, y esto automáticamente también modifica las historias que se encuentran dentro de nuestro cerebro. Porque si estamos totalmente en un estado de terror o miedo o preocupación, si tenemos esas energías de supervivencia, estos estados de supervivencia totalmente atrapados dentro de nuestro cuerpo, muchas veces es muy frustrante porque tratamos de cambiar nuestros pensamientos, tratamos de cambiar nuestras creencias, pero nunca es duradero. Siempre volvemos a caer en lo mismo y nos podemos frustrar. Podemos decir que yo sí no puedo. Y no es que no puedes, no es que lo estás haciendo mal. El problema es que no en verdad estás tratando gran parte del problema, ¿ok? Que es a nivel corporal, que no es un problema mental. La desregulación no es un problema mental, sino es realmente un estado fisiológico. Es tu biología, tu cuerpo está atrapado en un estado de supervivencia y con los mejores pensamientos del mundo no lo vas a regular, ¿ok? ¿Por qué digo 80-20? No es algo que yo me imaginé. 80% de los nervios del nervio vago que controla el sistema nervioso parasimpático son aferentes, que envían información del cuerpo hacia el cerebro. Y solo 20% son eferentes, que envían información del cerebro al cuerpo. Entonces, por esto esta distribución. ¿Ok? Y algo más. En verdad, cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso, tenemos trauma. Estamos traumatizados. Y voy a hacer un video de esto porque mucha gente, cuando escucha la palabra trauma, y yo me incluyo en esto años atrás, hubiese también dicho, yo no estoy traumatizado, yo tuve una buena niñez, buena vida, y de esto voy a hacer un video separado, tal vez el video siguiente en este canal de YouTube. Si eso es lo que te interesa, puedes suscribirte. Cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso, siempre vivimos en una biología del trauma. Vivimos básicamente con mucho estrés de supervivencia almacenado dentro de nosotros. ¿Ok? Y básicamente puedes imaginarlo así, tu cuerpo es como una olla de presión, ¿no? Tienes toda esta energía, aquí, energía de supervivencia, ¿ok? Esta activación, esta energía que está hecho para luchar, pelear, defenderse, y también debajo de esto también emociones, que también es activación, atrapado como en una olla de presión. ¿Cuál es la olla de presión? Es tu cuerpo. El gran problema es, entre más trabajamos a nivel cognitivo en cambiar patrones y más podemos entrar en este patrón de ignorar nuestro cuerpo, de desconectarnos más de nuestro cuerpo. Y esto solo hace que se aumenta más la olla de presión, más, y tu cuerpo va a gritar más fuerte. ¿Ok? Ese es el gran problema. Si nosotros hubiésemos aprendido más antes cómo relacionarme a mi cuerpo, cómo yo construir una relación con mi cuerpo, con mis emociones, con mis sensaciones. Con eso no digo inundarme, abrumarme en mis emociones, sino cómo puedo relacionarme a esa tristeza que siento en el pecho, cómo puedo relacionarme a la ansiedad que siento ahí y cómo yo puedo darle contención a mi cuerpo que está en estados de supervivencia. Entonces nunca hubiese llegado a una desregulación del sistema nervioso con ese sinfín de síntomas. Pero entre más le ignoras el cuerpo ahora, entre más le quieres dominar, créeme, más fuerte va a gritar. Y va a gritar con síntomas, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, y eso es también la razón, mira, en el programa Renacer, es mi programa para trabajar y
tratar síntomas crónicos que originan en el sistema nervioso, pasamos por 3 fases principales. La primera fase es alejar la gasolina del fuego. Ahí hacemos algo parecido un poco a la terapia cognitivo-conductual, pero con la diferencia que es lo que lo mezclamos con la neurociencia, con mucha educación, para realmente romper esas creencias falsas acerca de nuestros síntomas, para al final poder salir de esos estados crónicos de preocupación, miedo, hipervigilancia y también resistencia. Pero eso es solo la primera fase. La segunda fase es una fase donde tenemos este fuego, ¿ok? Tenemos este fuego de la desregulación, tenemos estos síntomas y aprendemos a cultivar mayores estados de seguridad dentro de nosotros. Esto hacemos con lo que acabo de mostrarte, ciertas prácticas que sí funcionan a nivel mental, como calmando partes protectoras, reconectando con nuestra autenticidad, con nuestra esencia, pero también con regulación de abajo hacia arriba. Neurología funcional, ejercicios polivagales. Algunos de esos ejercicios polivagales también comparto aquí en el canal de YouTube. Y como la última fase, una fase de sacar las brasas, quitar realmente las raíces de la desregulación. Y esto al final, ¿ok? Se encuentra mejor dicho, ahí digo, ahora en esta fase lo que estamos haciendo es empezamos a relacionarnos, lo que te acabo de mencionar hace un rato, con las sensaciones de nuestro cuerpo para liberar la energía de supervivencia y las emociones atrapado dentro de él, pero sin abrumarnos y sin retraumatizarnos. Esas son las 3 fases que yo recomiendo para realmente tratar la desregulación del sistema nervioso. Entonces, con este video espero que pudiste entender que hay cosas que pueden ser muy beneficiosas de la terapia cognitivo-conductual cuando tenemos todo ese conocimiento acerca de la neurociencia del dolor y también de los síntomas. Pero no es todo y para algunas personas, si ya estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, puede ser perjudicial porque el camino al final es reconectar con nuestro cuerpo, pero a través de la seguridad. Si ese video te ha ayudado, con mucho gusto te puedes suscribir a mi canal. También si tienes más preguntas acerca de este camino de regular el sistema nervioso o quieres ayuda en este proceso, aquí abajo te voy a dejar mi cuenta de Instagram. Con gusto me puedes enviar un mensaje y podemos hablar un poco a ver cómo te podemos ayudar. Nos vemos en el siguiente video.